siendo complicadas. Y bueno, como sabéis, el encuentro de hoy pues está dedicado a conocer la nueva regulación normativa con respecto al trabajo a distancia y al teletrabajo. Sabéis que el 13 de octubre entrará en vigor el Real Decreto Ley 28/2020, que se publicó el 23 de septiembre, después de 4 intensos meses de negociación y tras los cuales se consiguió llegar a un acuerdo in extremis por parte del Gobierno con los interlocutores sociales. Al final se ha conseguido una regulación pues bastante equilibrada y que se basa en los principios del acuerdo y de la voluntariedad. Pero bueno, son muchas las preguntas, las dudas que se generan en torno a esta normativa y hoy contamos de nuevo con la colaboración especial del despacho jurídico Cuatro Casas, que viene colaborando con CAEP en numerosas ocasiones pues para tratar de informaros y de ofreceros un primer asesoramiento en cuanto a las principales normativas que van surgiendo. Este año llevamos, la verdad, que una intensa actividad con Cuatro Casas, sobre todo con el tema de los ERTES y ahora hoy pues con la ley del teletrabajo. Y en esta ocasión nos acompañan en especial Tatiana Muñoz y Pablo Guillén, los dos asociados principales del área laboral del despacho. Por favor, sí, silenciad los micros porque si no habrá mucho ruido y muchas interferencias. Bueno, pues paso a presentaros directamente a Tatiana y a Pablo. Tatiana, como os decía, trabaja en el área laboral del despacho Cuatro Casas, es especializada en Derecho Procesal Laboral, despidos individuales y colectivos, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, procesos de externalización y sucesión empresarial, asuntos de alta dirección, redacción de informes y auditorías laborales. Y junto a ella, Pablo Guillén, que es especializado en el asesoramiento laboral integral a empresa, contratación, relaciones laborales comunes y especiales, extinción y suspensión de contratos de trabajo, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, movilidades funcionales y geográficas, reestructuraciones, conflictos colectivos, régimen sancionador, convenios colectivos, auditorías laborales. Bueno, ellos durante esta próxima hora os van a hacer un análisis de las repercusiones que esta nueva regulación va a tener en el ámbito empresarial. Tendréis la oportunidad pues, de aclarar las principales dudas que os surjan en esta materia y para ello, si os parece, ya desde el primer momento podéis ir planteando vuestras consultas en el chat. Y cuando terminen sus dos intervenciones abrimos un espacio para coloquio y yo les voy trasladando las cuestiones que hayáis dejado por escrito. De todas formas, si al final alguien quiere intervenir, pues no habrá problema, podrá abrir micrófono y intervenir directamente también, si os parece. Por mi parte, nada más, daros las gracias a todos por el interés mostrado en este webinar, en especial a Tatiana y a Pablo por el apoyo que nos están prestando una vez más. Y Tatiana, Pablo, cuando queráis, abrid micro, por favor. Muchas gracias, Mavia. Pues, bueno, lo primero, efectivamente, muchas gracias por invitarnos de nuevo. La verdad es que este año, ¿no? desde el inicio de la pandemia, pues estamos viendo como hay una especie de incontinencia legislativa en el ámbito laboral y creo que también deberíamos empezar ya a pensar, ¿no? En preparar otro en relación con los ERTES, con esa regulación que se aprobó in extremis el día 30 de septiembre, porque trae novedades y creo que también será muy interesante. Como bien decías, pues bueno, hoy lo que vamos a ver por parte de mi compañero Pablo y conmigo son la presentación, hemos querido llamarla unas claves para entender cuál es el impacto de la nueva regulación del trabajo a distancia. Los que nos conocéis sabéis que somos pues bueno, muy ambiciosos en las presentaciones. Queremos dejar, de todas maneras, como decía Mavia, tiempo para preguntas. Entonces, bueno, nos permitiréis que a lo mejor hay alguna de estas 50 preguntas que queríamos plantearos que dejemos un poco de lado, que nos saltemos para poder ajustarnos un poco al tiempo que tenemos. ¿Qué es lo que vamos a abarcar en la conferencia de hoy? Pues bueno, como veréis ahí os hemos presentado un pequeño índice. Lo que es conocer qué es el trabajo a distancia, más allá de la regulación que teníamos en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores y que ahora… Tatiana, disculpa, no se ve la presentación.
Por lo menos no No la sé veo yo. y al principio, perdón, ¿al principio se veía? Sí, al principio sí. Pues es que no he hecho... A ver. Antes de hablar me había sí. No sé si los demás la veis, ¿eh? A lo mejor es fallo mío. El resto la Sí, vemos. yo también la veo. Anda, pues yo no la veo. Pues no sé qué. Bueno. Muy bien, pues nada, pues perdona, Tatiana, sí, que ya me apaño yo. Nada, Yo muchas tampoco gracias. la veo, ¿eh? Algunos sí y otros no. Vamos a ver. Ahora. Vale, la he vuelto a presentar, por lo que veía, bueno, había algunos asistentes que decían que se ve, parece ser en miniatura y que hay que maximizar la pantalla. Si vuelve a haber algún problema me decís y vuelvo a desconectarla y a volver a ponerla. Como lo primero que vamos a ver, obviamente, es cuál es el concepto de trabajo a distancia, cuál es esa regulación novedosa que estamos teniendo en este Real Decreto 28/2020, cómo se tienen que gestionar las situaciones de trabajo a distancia. Probablemente ya sepáis que hay una diferencia clara en la norma respecto a lo que es el trabajo a distancia que se ha tenido que prestar de manera excepcional por la crisis sanitaria, por la pandemia, por el COVID-19, y por otra parte lo que es el trabajo a distancia que ya venía disfrutando los trabajadores con anterioridad a la pandemia, o aquel trabajo a distancia que instauremos después, pero que no está relacionado con el COVID. El tercer apartado lo dedicaremos, como veis ahí, al régimen jurídico del trabajo a distancia, es decir, cuál es, al final, este acuerdo de trabajo a distancia es un acuerdo vivo, que tiene que tener una serie de contenido mínimo obligatorio, pero que luego también, como veremos, puede tener un contenido voluntario, diferentes maneras o diferentes aspectos que deben regularse en ese acuerdo y aspectos también que deben tenerse en cuenta, como por ejemplo, como veis ahí en los últimos apartados de esa sección tercera, el tema de la igualdad, de los derechos digitales o de la prevención de riesgos laborales. El cuarto apartado lo dedicaremos a la negociación colectiva y a esos derechos de la representación legal de los trabajadores y, por último, a la modalidad procesal. Como os decíamos, son 50 preguntas, tenemos que ceñirnos a una hora, vamos a ir avanzando de una manera que yo entiendo en el formato que los que nos conocéis a Cuatro Casas sabéis que nos gusta, de formato de preguntas y respuestas y bueno, esperamos que con esto por lo menos podamos daros, como decíamos en ese título, las claves para entender cuál es el impacto de esta nueva regulación de trabajo a distancia. Lo primero que queríamos trasladaros es que este nuevo Real Decreto Ley sí que impone una novedad o establece una novedad respecto a la regulación que ya teníamos en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, que hablaba de que el trabajo a distancia sería considerado tal cuando se realizara de manera preponderante en un sitio que no fuera el centro de trabajo. En los tribunales hasta ese momento habían entendido como preponderante aquel que se realiza más de un 50% del tiempo en el domicilio del trabajador o fuera en las instalaciones de la empresa o en otro sitio que no fuera el domicilio, pero que hubiera sido designado por el trabajador. En el Real Decreto lo que vemos, y es una de las cosas más importantes, es que se reduce ese porcentaje del 50% al 30% y por lo tanto una persona que trabaje al menos un 30% en su domicilio se entenderá que está vinculada o que está sujeta a este régimen de trabajo a distancia. ¿Qué significa esa reducción del porcentaje mínimo en días laborables? Pues como veis ahí, que si tenemos un trabajador que en una jornada habitual de 5 días a la semana presta 1,5 días en su casa, presta servicios 1,5 días en su domicilio, pues ya estaremos dentro de un supuesto de trabajo a distancia. Y por otra parte, si lo medimos en horas de trabajo y tenemos una jornada ordinaria de 40 horas, pues se considera trabajo a distancia aquel que llegue a las 12 horas semanales
frente a las 20 anteriores. Como veis en la segunda pregunta, el Real Decreto Ley también lo que hace es vincular esa regularidad que estima que se cumple con ese 30% a un periodo de referencia de 3 meses. Es decir, para saber o no si estamos dentro de ese 30%, tendremos que fijarnos en cuál es la jornada que hace el trabajador en su domicilio dentro de un periodo de referencia de 3 meses. Eso es lo que establece la ley, pero veremos a lo largo de toda la exposición que sí que se ha dejado bastante protagonismo a la negociación colectiva para regular muchos aspectos del trabajo a distancia, y este será uno de ellos. Por negociación colectiva, por lo tanto, se podrá reducir ese periodo de referencia de 3 meses, el mínimo del 30%, pero en ningún caso podrá aumentarlo. Hay determinadas particularidades que hay que tener en cuenta también, y es que en los contratos de trabajo que se refieran a menores o aquellos contratos que sean formativos, se requiere que al menos el 50% del tiempo que esa persona presta servicios sea presencial. Aunque sí que admite que la parte que se refiera a formación teórica sí que se realice a distancia y a través de medios telemáticos. Otro aspecto importante o que hay que tener en cuenta es que la administración pública no le van a resultar de aplicación las previsiones de este Real Decreto Ley 28/2020 y que se rigen por otra normativa diferente. Este siguiente apartado, que seguro que os interesa a todos, vamos a tratar esto que os decía al principio, ¿no? De gestionar 2 situaciones de trabajo a distancia que tenemos que diferenciar: aquel trabajo a distancia, por COVID, y el trabajo a distancia que es ajeno al COVID. Empezando por el primero, lo cierto es que la disposición transitoria tercera de este Real Decreto Ley excluye de la aplicación de este Real Decreto Ley a aquellas situaciones que se hayan implantado de manera extraordinaria como consecuencia de la pandemia, y si recordáis, por ese artículo 5 del Real Decreto Ley 8/2020, que establecía que los trabajadores, de manera preferente durante todo el tiempo que fuera necesario por la pandemia, que prestaran servicios en régimen de teletrabajo, o también dice mientras ese régimen de teletrabajo sea necesario como consecuencia de medidas de contención sanitaria mientras éstas se mantengan. Claro, esta definición o esta exclusión implica que no tenemos un periodo en el tiempo establecido en el momento o para determinar el momento en el que una situación de trabajo a distancia que comenzó a través o motivado por el COVID, en qué momento va a finalizar, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues ahí tendremos que estar. Yo creo que hoy en día nadie duda de que todavía seguimos dentro del trabajo de la pandemia, y por lo tanto aquellos trabajadores que empezaran el teletrabajo como consecuencia directa del COVID y que probablemente hoy sigan en esa situación, pues se podría argumentar que siguen excluidos de este Real Decreto Ley 28/2020 a través de esa disposición transitoria tercera. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque esta nueva norma establezca que estas situaciones de trabajo a distancia derivadas del COVID se van a seguir regulando a través de la normativa laboral ordinaria, lo que sí que establece de manera taxativa es que el empresario tiene o sigue teniendo la obligación de dotar a ese trabajador de los medios, equipos y herramientas de trabajo que sean necesarias para el desarrollo de su trabajo, y también tendrá la obligación de garantizar un adecuado mantenimiento de esos equipos. Y más importante todavía, establece que la negociación colectiva podrá establecer la forma de compensación de esos gastos derivados de la situación de teletrabajo por COVID. Con lo cual, como vemos, aunque este Real Decreto Ley no se aplique, digamos, de manera directa al trabajo a distancia derivado del COVID, lo que sí que es cierto es que el empresario sigue teniendo 2 obligaciones. La primera es esa dotación de medios. No podríamos, digamos, si se presta a través de medios telemáticos, no se podría obligar al trabajador a que él sufrague los gastos, por ejemplo, del ordenador, y que además establece que la negociación colectiva establece esa compensación de gastos.
Ojo que lo que dice la norma es la forma de compensación de gastos. No habla de que la negociación colectiva determine si existen o no gastos y, en su caso, su forma de compensarlos, sino que habla únicamente de la forma de compensación, lo que nos lleva a pensar que el legislador ya está asumiendo de manera tácita que en toda situación de teletrabajo, más allá de esa dotación de medios, equipos y herramientas, sí que va a concurrir un mayor gasto por parte del empleado, que tendrá que ser debidamente compensado por parte del empresario. Es cierto que la norma también establece que esa compensación de gastos se hará si existiera. Este condicionamiento de que el empresario, de que mediante una negociación colectiva se podrán determinar cuál es la forma de compensación de esos gastos si existieran, nos lleva a concluir que lo que se va a requerir es que el trabajador a distancia que desee o que pida, que reclame judicialmente o extrajudicialmente primero esa compensación de los gastos, va a tener que acreditar cuáles han sido, porque la norma no establece en ningún apartado cuáles son aquellos gastos que puede asumir que concurren en cualquier situación de trabajo a distancia o de trabajo a distancia a través de medios telemáticos, que es el teletrabajo. Como veis, también en esa pregunta 5, uno de los la disposición al final dice que se compensarán esos gastos si existieran, como acabamos de ver, y que no hubieran sido ya compensados. Claro, en el momento en el que nos dice que se tendrán que compensar aquellos gastos que existan y que no hubieran sido ya compensados, ello nos lleva a pensar que el trabajador estará facultado para reclamar frente a la empresa no solamente aquellos gastos futuros en que incurra con motivo del COVID desde la publicación de la norma o desde su entrada en vigor, sino que también podría llegar a reclamar aquellos gastos que se hubieran producido con anterioridad y que todavía no hubieran sido compensados. Como decimos, es la redacción de esa disposición transitoria tercera. Por una parte, nos daba que pensar que esta nueva regulación no se va a aplicar al trabajo por COVID, pero luego esas dos excepciones que os acabamos de comentar o esas dos salvedades u obligaciones que establece para el empresario, desde luego sí que nos conduce a pensar que en un supuesto judicial el trabajador sí que podría presentar una reclamación frente a la empresa y que el juzgado, ese juez, reconozca el derecho de trabajador a recibir esa compensación siempre y cuando la acredite y, como decíamos, si no se hubiera compensado ya de otra manera. Además de esto, solamente esa interpretación que os estamos dando de la disposición transitoria, sino también por el hecho de que la regulación ordinaria de aplicación antes de la normativa de trabajo a distancia que ha sido publicada y que eso estamos comentando, ya determinaba que el trabajador no puede soportar los costes derivados del trabajo y además no tendría sentido, digamos, no tendría una razón de ser objetiva el hecho de diferenciar en tema de compensación de gastos la situación extraordinaria por el COVID y una situación ajena al COVID. Pasamos ahora a analizar esa gestión de una situación del trabajo a distancia que no está relacionada con el COVID, bien porque ya estuviera regulada anteriormente, bien porque se vaya a establecer con carácter posterior a la entrada en vigor de este Real Decreto Ley. En cuanto a la entrada en vigor de la norma, se ha establecido un periodo de 20 días desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado y, por lo tanto, entraría en vigor el 13 de octubre del 2020. Si bien es cierto que la norma lo que hace es establecer un periodo de adaptación de 3 meses para que las empresas adapten esos acuerdos que ya tenían con los trabajadores o con la representación a un nuevo escenario. Aquí tenemos que distinguir dos apartados muy diferentes, porque este periodo de adaptación que veíamos ahí de 3 meses regirá para aquellos acuerdos que ya fueran preexistentes en pactos individuales con los empleados o con políticas de empresa que tengan, digamos, carácter unilateral. Para estos, por lo tanto,
desde el día 13 de octubre que entra en vigor, se dispone de un plazo de 3 meses para adaptar esos acuerdos individuales o esa política empresarial a la nueva regulación. Por el contrario, si lo que teníamos ya implantado en nuestra empresa en relación con el trabajo a distancia es una normativa que bien venía de un convenio colectivo, es decir, una normativa negocial, convencional y pactada en el seno del convenio colectivo, o si teníamos un acuerdo colectivo dentro de la empresa, la norma da una mayor flexibilidad a la vigencia de estos, digamos, acuerdos colectivos negociados. Como veis en el cuadrito, en la parte de la izquierda, en el caso de que ese acuerdo colectivo o ese acuerdo de trabajo a distancia insertado dentro de un convenio colectivo no tenga una vigencia determinada, lo que hace el Real Decreto Ley es pactar, digamos, una especie de ultraactividad, ¿no? Y por lo tanto establece que ese acuerdo colectivo seguirá vigente, pero únicamente durante el plazo de un año desde la fecha de publicación del Real Decreto Ley 28/2020. Ahora bien, en el caso de que las partes negociadoras así lo acuerden, sí que cabe la posibilidad de incrementar ese periodo de ultraactividad o de vigencia prorrogada de ese acuerdo de teletrabajo hasta un máximo de 3 años. Y por lo tanto nos iríamos hasta el 23 de septiembre de 2023. Como veis ahí, en la pregunta 9, en lo no regulado por el convenio colectivo o el acuerdo colectivo, porque es cierto que puede haber determinados aspectos que las partes no lo previeran cuando firmaron ese acuerdo. Si no, lo no regulado por el convenio o acuerdo colectivo que rija en la empresa y en los casos de trabajo a distancia derivado de un acuerdo individual, es decir, no tenemos un marco convencional y lo que ha hecho la empresa es suplir esas ausencias de regulación que no tenía el convenio colectivo a través del acuerdo, a través de un acuerdo individual, sigue rigiendo ese periodo de adaptación de 3 meses, ¿vale? La última pregunta, algunos clientes ya nos estaban diciendo que ellos, aunque el Estatuto de los Trabajadores en su momento establecía que el trabajo a distancia era aquel que se desarrollara de manera preponderante en el domicilio del trabajador, entendiendo, como hemos visto por tal, aquel que se desarrollaba al menos el 50%, que ellos, en aras a facilitar el trabajo a distancia, habían regulado o habían acordado con los trabajadores que ese régimen de trabajo a distancia se aplicara aunque su jornada no fuera de un 50% en su domicilio. Y por lo tanto estaban, digamos, mejorando desde el punto de vista del trabajador el acceso al trabajo a distancia. Pues bien, en nuestra opinión, en aquellos casos en los que la empresa ya asumía que el trabajo a distancia era inferior o se regulaba de la misma manera, aunque el trabajador no realizara el 50% de su jornada en su domicilio, entendemos que aquí también queda sujeto al Real Decreto Ley 28/2020, sin perjuicio, como decíamos, de ese plazo de adaptación de 3 meses. Otras empresas, como veis ahí en la pregunta 11, lo que nos preguntaban es, bueno, yo tengo implantado un sistema de trabajo a distancia, ¿puedo reducir los porcentajes de trabajo a distancia incrementando, por tanto, el trabajo presencial para intentar evitar la aplicación del Real Decreto Ley? Pues bien, lo cierto es que desde el punto de vista del despacho, nosotros entendemos que a menos que se pueda justificar que hay una alteración de la base del negocio jurídico que justificó el trabajo a distancia, es decir, que las condiciones en las que yo pacté este trabajo a distancia dentro de la empresa han cambiado totalmente a raíz de la pandemia y a raíz de este Real Decreto Ley, por tanto que podamos alegar una especie de cláusula rebus sic stantibus, ¿no? que era una circunstancia imposible de prever en el momento en el que lo acordemos, pues salvo que exista esa alteración de la base del negocio jurídico que justificó ese trabajo a distancia, entendemos que no. De todas maneras, como veis también en ese cuadro, siempre tendremos que diferenciar entre aquellas empresas
que estén dentro del ámbito de aplicación de esa disposición transitoria primera, es decir, que ya tengan implantado el trabajo a distancia, bien por una normativa convencional, bien por un pacto colectivo con los representantes de los trabajadores, de aquellas empresas que tengan un acuerdo individualizado. Otra de las dudas que veis ahí en la pregunta 12 que han surgido, pues bueno, desde que se publicó la semana pasada este Real Decreto Ley es ¿qué ocurre si en el acuerdo de trabajo a distancia que la empresa tuviera pactado individualmente, por ejemplo, con los trabajadores, existen algunos aspectos que no están regulados por este nuevo Real Decreto Ley 28/2020? ¿Puedo adaptar ese acuerdo a distancia que yo ya tenía al nuevo Real Decreto Ley, aunque eso implique el empeoramiento o la pérdida por el trabajador de algunos de sus derechos? Pues la respuesta es no. Es decir, ¿puede la empresa modificar unilateralmente las condiciones? Pues tendremos que ver qué son. El Real Decreto Ley establece, como veis ahí en el primer guión, de manera expresa que esa adaptación de la norma no es causa ni para la compensación, ni para la absorción, ni para la desaparición de los derechos o condiciones más beneficiosas. Pero sí que sería posible, en nuestra opinión, modificar aquellos contenidos que no sean obligatorios, es decir, que no sea un contenido esencial que esté establecido como tal dentro del Real Decreto Ley 28/2020, atendiendo bien a causas de tipo ETOP, es decir, económicas, técnicas, organizativas o productivas, o alegando esa adaptación a la norma. Los contenidos de ese acuerdo individual que sean preexistentes y que coincidan con los obligatorios, pues deberán modificarse mediante pacto. Con la idea con la que nos gustaría que os quedarais es que con carácter general es cierto que toda la regulación que esté en un pacto o en un acuerdo de trabajo a distancia tendrá que modificarse mediante acuerdo. Que la adaptación de la norma no puede hacerse en detrimento de los derechos de los trabajadores o de condiciones más beneficiosas que ya tuvieran pactadas, y que únicamente cabría explorar la vía de modificación unilateral de esas condiciones que ya estuvieran pactadas en el caso de que estuviéramos hablando de un acuerdo, o sea, de un contenido, perdón, no obligatorio de conformidad con la norma. Pasamos ahora a ver brevemente lo que es el régimen jurídico del trabajo a distancia y esa voluntariedad en la formalización del acuerdo. A la pregunta de si es posible imponer unilateralmente por la empresa el trabajo a distancia o teletrabajo, la respuesta es negativa. Y esta respuesta ya la dábamos antes, como veis ahí, en esa sentencia del Tribunal Supremo en el caso Telefónica, que intentó implantar el trabajo a distancia a través del artículo 41, ya dijo el Tribunal Supremo que el pase a una situación de trabajo a distancia tenía que ser totalmente voluntario por parte del trabajador. Tened en cuenta también que la norma establece de manera expresa que no cabe imponer ningún tipo de represalia al trabajador por su negativa a acordar ese trabajo a distancia o por expresar el trabajador dentro de los términos que se hayan pactado su voluntad de volver al trabajo presencial. Y también establece que no se podrá despedir por la falta de adaptación del trabajador a esa situación de trabajo a distancia ni por ineptitud sobrevenida relacionada con este trabajo a distancia o teletrabajo. Al revés, tendríamos la misma respuesta, es decir, ya hemos visto que la empresa no puede imponerlo unilateralmente. La pregunta es, ¿podría el trabajador imponerlo? Pues aquí nos sabemos que la respuesta es positiva. Ya sabéis que por razones de conciliación, por necesidad de compaginar ese trabajo con los estudios o por violencia de género, el trabajador puede solicitar una adaptación de su jornada que puede también incluir cambiar la forma en la que presta servicios. Como veis ahí en la pregunta 15, hay que tener en cuenta también que la negociación colectiva sí que puede establecer aquellos supuestos o aquellos requerimientos o requisitos en los que una de las partes puede solicitar el trabajo a distancia que se tenga que conceder y al revés, es decir, las condiciones de acceso al trabajo a distancia y también las condiciones de reversibilidad.
Es necesario, en cualquier caso, formalizar por escrito un acuerdo de trabajo a distancia con el trabajador y hay que hacerlo con carácter previo a el inicio de esa situación de trabajo a distancia. Tened en cuenta que se ha introducido de manera paralela una nueva infracción en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social que establece una multa de carácter grave y, por tanto, sancionable entre 626 y 6.250 euros en caso de incumplimiento de este requisito formal. En esta diapositiva, bueno, tenéis los puntos que son obligatorios en la parte de la izquierda, los puntos que son obligatorios regular en ese acuerdo de teletrabajo de conformidad con esta nueva normativa, y en la derecha, en ese cuadrito de la derecha, os hemos incluido aquellos aspectos que consideramos que es necesario incluir dentro de ese acuerdo. En primer lugar, la duración, y sobre todo nosotros os recomendaríamos limitarla siempre. Siempre va a haber tiempo de prorrogar un acuerdo de trabajo a distancia por acuerdo entre ambas partes. Pero, bueno, a menos que sea una situación que la empresa ya tenga muy integrada dentro de su cultura empresarial, insistimos, creemos que es mucho más eficiente para evitar situaciones que luego se vuelvan irreversibles para la empresa, acotar esa duración a un periodo determinado. También establecer ese lugar de prestación de servicios, la manera de compensar los gastos, la flexibilidad horaria, el tiempo de disponibilidad, la reversibilidad del trabajo a distancia y la evaluación del puesto de trabajo a distancia por el servicio de prevención. Tened en cuenta que muchos de estos aspectos serán regulados por la negociación colectiva casi con total seguridad, pero en aquellos casos en los que no contemos con un convenio colectivo que establezca, pues, por ejemplo, las condiciones de reversibilidad y lo vayamos a establecer dentro de ese acuerdo a distancia, pues tener en cuenta todas las previsiones o posibles problemas que podamos tener o las condiciones para volver a hacer que el trabajador vuelva a esa situación de presencialidad. Del mismo modo que la empresa no puede obligar al trabajador a través de un artículo 41 a situarse en el trabajo a distancia porque este es voluntario, pues que sepáis que la empresa tampoco puede modificar aquello que esté regulado, como decíamos hace un par de diapositivas, en el acuerdo a distancia, salvo que sea con acuerdo del trabajador. Como veis ahí, el artículo 4.2 establece de manera clara que los trabajadores no pueden sufrir ningún perjuicio ni modificación en las condiciones laborales pactadas y que todo acuerdo deberá, toda modificación, perdón, deberá producirse con un acuerdo. En el último apartado, como veis ahí, os decíamos, os queríamos trasladar, intentad que el contenido de ese acuerdo del trabajo a distancia os permita cierto margen de actuación o una cierta flexibilidad, ¿no? Y, por ejemplo, como veis ahí, pues en el primer bullet, ¿no? Decíamos, oye, gastos variables previa justificación frente a un complemento fijo. Esto obviamente dependerá de la empresa, dependerá del tamaño de la cultura empresarial, pero a lo mejor es necesario explorar la posibilidad de que esa compensación de gastos no se efectúe a través de una cantidad determinada, sino que se pueda efectuar previa justificación por el trabajador de determinados gastos. La norma, insisto, no determina cómo tienen que compensarse los gastos, dejando, como habíamos visto primero en la negociación colectiva, la determinación de la forma de compensación. En tanto en cuanto esa negociación colectiva todavía no se dé, sí que entendemos que se podrá incluir, es un aspecto que se deberá o se podrá o recomendamos incluir dentro del acuerdo de trabajo a distancia que se haga presencial o, en su caso, en el pacto colectivo que se pueda llegar, por ejemplo, en el seno de la empresa o de un centro de trabajo. En la pregunta 20 ya os lo he, creo que ya lo he mencionado anteriormente, ¿no? Esa imposibilidad o esa prohibición de represalia al trabajador por su negativa a acceder al trabajo a distancia. También vemos aquí que en el caso de que el trabajador se niegue a pactar una modificación de esas condiciones establecidas en su acuerdo individual, la pregunta es, ¿constituye esto un impedimento para la rescisión del contrato si concurren causas objetivas ajenas al desarrollo del trabajo a distancia? Pues la respuesta entendemos que debe ser negativa, es decir, si la empresa, por la razón que sea, necesita modificar una condición de ese acuerdo de trabajo a distancia con el trabajador
y esa modificación en principio solamente puede hacerse mediante acuerdo, ¿qué es lo que pasa si el trabajador no muestra su conformidad, ¿no? Pues si estamos en un supuesto en el que concurren otro tipo de causas que son ajenas, insistimos, al trabajo a distancia, es decir, que no están relacionadas con esa prestación de trabajo a distancia, pero que sí que impactan en ese acuerdo, la respuesta entendemos que sí que podría procederse en su caso a rescindir el contrato por causas objetivas. Y por último, en esa pregunta 22, por ejemplo, una de las preguntas que nos hacíamos era si por negociación colectiva se podrán establecer supuestos, causa y procedimiento para que un acuerdo de trabajo a distancia sea modificado. Ya hemos visto que, bueno, no, la modificación, y perdonad que sea insistente, pero es que es muy importante, ¿no? El trabajo a distancia, y de ahí también la importancia de su regulación correcta. El acuerdo de trabajo a distancia, como regla general, solamente puede ser modificado por acuerdo de las partes. Y claro, una de las preguntas que nos hacíamos es, bueno, pero ¿y si la negociación colectiva establece una serie de requisitos o condicionantes o circunstancias en las que se puede modificar ese acuerdo? ¿Esto sería válido? ¿Tiene la negociación colectiva la capacidad de hacer de regular estos cambios? Y la respuesta nos tememos que es negativa, ¿no? El Real Decreto Ley no habilita expresamente a los sindicatos ni a la negociación colectiva para intervenir en lo que se refiere a la modificación de las condiciones del acuerdo de trabajo a distancia y, por lo tanto, debemos entender que no puede llevarlo a cabo. La reversibilidad, en cambio, como veis en esa pregunta 22, no requiere, en todo caso, el acuerdo entre empresa y trabajador, ¿vale? Salvo que sí que se haya regulado pues esa opción dentro de trabajo a distancia o por la negociación colectiva. La ley establece o hace recaer en la negociación colectiva la regulación de bajo qué condiciones una persona puede pedir la reversibilidad desde una situación de trabajo a distancia a trabajo presencial. La pregunta 23, como veis también en la diapositiva, es una de las preguntas que nos planteábamos, ¿no? ¿Puede ser causa de extinción de la relación laboral o de modificación la reversibilidad del trabajo a distancia, trabajo presencial ejercitada por trabajador? Y la respuesta debe ser negativa, es decir, cuidado con que nosotros tengamos un centro de trabajo determinado, que a través de una situación de trabajo a distancia todos los trabajadores de este centro de trabajo pasen a prestar servicios desde su domicilio y que después hagamos desaparecer el centro de trabajo. Tenemos que tener siempre muy en cuenta que esos trabajadores van a tener la posibilidad, con unos determinados condicionantes, de ejercitar su derecho a volver a una situación de trabajo presencial. Y el hecho de que el trabajador ejercite ese derecho a volver al centro de trabajo, no vamos a poder decirle en ese momento al trabajador, lo siento mucho, extingo tu contrato de trabajo o te modifico tus condiciones de trabajo porque ya no tengo centro, ¿vale? Con lo cual, bueno, es una precaución que hay que tener en cuenta. Y por último, en cuanto a la retribución, y esto es algo que luego también creo que hablará mi compañero Pablo, ¿no? Hay que tener en cuenta que no puede haber distinciones a efectos retributivos más allá de aquellos conceptos que estén intrínsecamente relacionados con el trabajo a distancia o con el trabajo presencial, como podría ser el plus-transporte. No puede haber una diferencia retributiva entre aquellos trabajadores que presten servicios en régimen de trabajo a distancia y aquellos que los presten en régimen presencial. Y por lo tanto, cuando pactéis o negociéis cuál es esa manera de compensación de gastos y demás, pues tened muy en cuenta o revisar que ese diferente tratamiento a efectos retributivos del trabajo a distancia versus el trabajo presencial no está generando ningún tipo de tensión o ningún tipo de discriminación o de diferencia retributiva. Le cedo ahora la palabra a mi compañero Pablo Guillén, que os explicará las siguientes 25 preguntas. Muchas gracias, Tatiana. Pasamos al segundo bloque de preguntas. Este primer mini bloque relativo a la compensación de gastos, que abarca desde las preguntas 26 a la 29.
En concreto, la pregunta 26 nos cuestiona a quién corresponde sufragar las inversiones y gastos que puedan resultar necesarios para el desarrollo del trabajo a distancia. Aquí tenemos que distinguir, como sabéis, dos tipos de costes. Vamos a ver primero una dotación de medios y equipos y, en segundo lugar, una compensación de gastos. El primero de ellos, el de la dotación de medios y equipos, está recogido en los artículos 11 y 7 del Real Decreto 28/2020 y en la disposición transitoria tercera, como comentaba Tatiana, respecto del trabajo vinculado a COVID. Y la compensación de gastos está recogida principalmente en el artículo 12 y también en el 7 y disposición transitoria tercera. Entonces, tenemos que distinguir dos tipos de situaciones, como denotaba Tatiana: el trabajo a distancia no vinculado al COVID y el trabajo a distancia sí vinculado al COVID, que es el que está recogido en la disposición transitoria tercera, y ya nos adelantaba el contenido Tatiana en la pregunta 7. Entonces, respecto a la dotación de medios y equipos, vamos a tener que dotar de medios y equipos al trabajador para el desarrollo de la actividad en ambas circunstancias, es decir, tanto en el trabajo relacionado con el COVID a distancia como no. El alcance, pues es importante matizar que incluiría tanto consumibles, hablaríamos del tóner de la impresora, los cartuchos de impresión, papeles, elementos muebles, es decir, mobiliario de oficina, una silla, una mesa, los tecnológicos, tanto hardware como software, que podría incluir pues, el ordenador, el móvil, los programas, etcétera, incluso la asistencia técnica. Y por otra parte, tenemos que matizar que, a pesar de que pueda parecer obvio cuáles son los medios y equipos que se ponen a disposición del trabajador en ambos casos, en el trabajo a distancia relacionado con COVID o no con COVID, debemos incorporar un inventario de estos medios en el acuerdo del trabajo a distancia. En cuanto a la compensación de gastos, aquí sí que ya tenemos diferencias entre una situación y otra. Como sabéis, el artículo 12 no es nada claro al respecto, luego entraremos en valoraciones de cómo cuantificar estas compensaciones de gastos, pero en principio el alcance entendemos que es gastos de electricidad, conexión wifi, internet, teléfono, posiblemente calefacción, es decir, gastos asociados a la actividad del trabajador cuando está en su domicilio. Igual que en el caso anterior, es recomendable, es muy conveniente concretar, por una parte, cuál es la enumeración de los gastos que pueda tener el trabajador. Tendremos que hacer una enumeración de todos y cada uno de los gastos que entendemos que el trabajador va a asumir. En segundo lugar, cómo vamos a cuantificar esos gastos, cómo los vamos a compensar y también los términos, si existe, que estén regulados en la normativa colectiva. ¿Qué ocurre respecto del trabajo a distancia COVID? Ya ha contestado, se ha adelantado mi compañera Tatiana en la pregunta número 7. Dependerá un poco del reconocimiento de norma colectiva y estamos un poco a la espera de lo que nos vayan indicando los primeros pronunciamientos judiciales. Y ahora vamos a ir desgranando las siguientes preguntas, la 27, la 28 y la 29, cómo se compensan, cómo se cuantifican y compensan estos gastos. En primer lugar, ¿existen en el ordenamiento jurídico criterios de cuantificación de los gastos que pueden servir de orientación para las empresas a la hora de negociar? La respuesta es que no, no existen criterios de cuantificación. El Real Decreto 28, sorprendentemente, no establece ninguno. Es bastante ambiguo, como sabéis, el artículo 12 únicamente se limita a decir que se tienen que compensar los gastos y en estos casos tendremos que acudir a criterios de carácter genérico. Nosotros ponemos como ejemplo criterios fiscales de valoración en el IRPF. Es decir, cuando la normativa de IRPF relativa al trabajador autónomo que presta servicios en su propio domicilio. Ese es uno de los criterios, por ejemplo, que podría servir de base y que esperamos que los sindicatos vayan a poner sobre la mesa. Con carácter orientativo, pues si no recuerdo mal, la normativa de IRPF establece primero delimitar cuál es el espacio que va a ocupar el trabajador, es decir, si va a tener un espacio de 10 metros cuadrados sobre una vivienda de 100, estaríamos hablando de una ocupación del 10% de su vivienda, lo cual ya limita la compensación de gastos a ese 10%. Y luego, a su vez, la normativa fiscal en materia de gastos de agua, luz, wifi, etcétera, limita esos gastos a su vez a un 30%. Es decir, sobre el porcentaje que yo ponía de ejemplo del 10% de ocupación de la vivienda para prestación de servicios, a su vez se aplica un 30% para cuantificar los gastos. En cualquier caso, como digo, no hay ningún criterio a día de hoy establecido y podemos determinar tanto un complemento de tipo fijo
como uno variable, es decir, la norma no nos da ningún tipo de orientación al respecto y podríamos acudir, igual que acudimos, por ejemplo, con el plus de transporte a una cuantía, hacer lo mismo respecto del teletrabajo. Podríamos pactar un complemento de tipo lineal para aquellos trabajadores que estén prestando servicios en este régimen. Incluso podríamos plantear un complemento que, más allá de ser lineal, pues establecer una horquilla, ¿no?, en función de determinadas circunstancias. Esto nos ahorraría muchísimos problemas de cuantificación porque, como digo, si vamos a tener que recurrir a criterios de tipo fiscal, va a ser una auténtica pesadilla. En cuanto a la pregunta número 28, ¿qué naturaleza tendría la compensación de gastos en concepto de teletrabajo asumida por la empresa? Es importante tener en cuenta que tiene una naturaleza indemnizatoria. Es decir, del mismo modo que el plus de transporte, el complemento, la compensación de los gastos del trabajo a distancia no sería considerado salario, no formaría parte de la base de cotización a la seguridad social, ni del salario regulador a efectos del despido, potencial de la indemnización por despido. En cuanto a la pregunta número 29, ¿debe la empresa seguir abonando el plus de transporte o ticket restaurante al trabajador a distancia? En este caso, la respuesta debe ser matizada. En primer lugar, si el plus de transporte que se abona por parte de la empresa responde efectivamente a una compensación de gastos, es decir, si el trabajador te justifica que o es porque tiene que hacer un desplazamiento de determinado kilometraje, porque incurre en un determinado movimiento desde su domicilio hasta el puesto de trabajo y se compensa, efectivamente no hay ningún problema para dejar de abonar ese plus de transporte. De hecho, el trabajador ya pasa una situación, si pasara una situación de teletrabajo del 100%, pues ya no podría justificar que se desplaza en ningún caso y no tendría derecho al abono de ese plus de transporte. Si el régimen de teletrabajo tuviera otro tipo de porcentaje, si fuera una afectación del 50%, pues bajaríamos el porcentaje del plus de transporte al 50%. Y aquí anotamos mucha atención, atendamos a la naturaleza del concepto abonado, es decir, la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2013 ya estableció que si la naturaleza del concepto del plus de transporte no responde a una compensación de gastos, sino que se abona sí o sí en cualquier tipo de situación a los trabajadores, este tipo de complemento se ha consolidado y no responde a una compensación de gastos, con lo cual ya no se podría dejar de abonar. Hablamos en estos casos, el ejemplo que se me ocurre es en estas situaciones, por ejemplo, que hemos vivido ahora a raíz de la COVID, de ERTE, ha habido muchas empresas que han seguido abonando el plus de transporte a pesar de que el trabajador permanecía en su domicilio. Pues en este caso el plus de transporte se habría consolidado y no podría dejar de abonarse en ningún caso. Pasamos así pues a la pregunta número 30. Vamos a ver en este bloque igualdad. Aquí voy a intentar ser un poquito más breve para no comerme mucho el tiempo. ¿Debería existir una regulación ad hoc en los planes de igualdad, en los protocolos de prevención del acoso y con relación a la aplicación iniciativa a las víctimas de violencia de género? Pues obviamente sí, es recomendable realizar una previsión expresa del impacto de género en los planes de igualdad y en los protocolos de prevención del acoso. Es recomendable incentivar la modalidad de trabajo en aquellas situaciones de víctimas de violencias de género y tendremos que respetar, muy importante, la adaptación de jornada del 34-8, la mal llamada la jornada a la carta y la no interferencia de la empresa. En cuanto a la pregunta 31, establece el Real Decreto Ley 28/2020 alguna especialidad en relación con los derechos digitales de los trabajadores. También voy a ser muy breve aquí. Efectivamente, hay un gran protagonismo de los derechos digitales, la intimidad y la protección de datos, el secreto de las comunicaciones y la desconexión digital. Hay una remisión prácticamente a la regulación de la Ley Orgánica de la Protección de Datos y como novedades se establecen dos. Por una parte, la prohibición de la empresa de exigir la instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad del trabajador. Esta norma vendría a positivizar la doctrina de la sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de febrero de 2019, que ya se pronunció al respecto en el famoso caso de Telepizza. Y la segunda de las novedades es que la empresa puede exigir el cumplimiento de las instrucciones sobre seguridad de la información previa comunicación a la red. Más allá de esto, como decía, vemos una remisión a la Ley Orgánica de Protección de Datos. En cuanto a la pregunta número 31, vamos ya a, la pregunta número 32, vamos a prevención de riesgos laborales. Debe realizarse una gestión de la actividad preventiva, hablamos de evaluación, planificación, control de cumplimiento, etcétera, ad hoc del trabajo a distancia en cuanto a tal. La respuesta en principio es que sí,
Evidentemente, la empresa debe identificar y gestionar los riesgos laborales específicos del trabajo. Hablamos de riesgos psicosociales, ergonómicos, organizativos y, muy importante, la colisión del régimen de trabajo a distancia con los tiempos de descanso y de desconexión. La evaluación debe alcanzar una zona habilitada para la prestación del servicio. Luego entraremos en detalle respecto de esto, porque vamos a ver que es muy importante concretar cuál es la zona en la que se va a prestar el servicio, qué tipo de evaluación se va a realizar, si va a realizar el trabajador mismo una autoevaluación o se va a proceder a una visita física por parte del servicio de prevención. Y luego tendremos que tener en cuenta, muy importante, que la intensidad de la actuación preventiva va a ir asociada a la intensidad de los riesgos. Es decir, no va a ser lo mismo que el trabajador esté prestando servicios en un régimen de teletrabajo del 100% que del 30%. En estos casos, evidentemente, en una situación de teletrabajo del 100%, el riesgo va a ser mucho mayor en cuanto a riesgos psicosociales, económicos y organizativos, y va a ser necesario, ya me adelanto un poco a las preguntas que veremos después, va a ser necesario, no nos vamos a tener que conformar con la autoevaluación del trabajador, va a ser necesario que el servicio de prevención se persone, haga una visita y haga una evaluación in situ. En cuanto a la pregunta número 33, ¿se daría cumplimiento preciso a las previsiones en materia de PRL si el trabajador es informado relevante? Hablamos del supuesto de autoevaluación. La respuesta es que sí, pero con cautela. Como ya decía, el trabajador en muchísimas ocasiones va a poder darnos una autoevaluación de su puesto de trabajo, especialmente si se le han facilitado los conocimientos precisos, si se le ha dado una formación al respecto y el trabajador está habilitado para darnos esa información. Pero va a haber muchos supuestos, y ya me paso a la pregunta número 34, en los que vamos a tener que recurrir a otro sistema. ¿Debería pautarse en el acuerdo de trabajo a distancia en qué supuestos puede realizarse por parte del servicio de prevención una evaluación del lugar de prestación de servicios? La respuesta es que sí. Y como decía, podríamos llegar, empezaríamos en la autoevaluación del trabajador y podríamos llegar hasta la visita por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para la evaluación presencial en el domicilio. ¿En qué casos? Pues en primer lugar, cuando la información facilitada por el trabajador no es precisa, suficiente o fiable, vamos a tener que recurrir a la visita. Cuando existan afectaciones a la salud del trabajador que puedan vincularse con el trabajo a distancia, también tendremos que recurrir a la visita. Si, como decía, el porcentaje del régimen de teletrabajo es muy alto, también es recomendable que se produzca la visita y se haga la evaluación in situ. En cuanto a recomendación, demos un preaviso razonable al trabajador respecto de la visita que se va a efectuar. Sería muy recomendable en el acuerdo individual recoger en qué términos se puede producir esta evaluación. El trabajador debería recogerse en dicho acuerdo que el trabajador está obligado a aceptar la visita a su domicilio. Y aquí nosotros recomendamos, si el trabajador, si es el caso de que se negase a recibir la visita del servicio de prevención, incorporemos en el acuerdo individual que el sistema de régimen de trabajo a distancia sea reversible en esos supuestos. Es decir, cuando el trabajador se niegue a abrirle la puerta al servicio de prevención, nos permita articular la reversibilidad del régimen de trabajo a distancia y que el trabajador vuelva a la situación presencial. En cuanto a la siguiente pregunta, pregunta número 35, siendo así, ¿es un factor neutro el lugar elegido por el trabajador a distancia que pueda ser diferente a su domicilio? Y la respuesta es que no. Como ya adelantaba, es importantísimo el lugar de prestación de servicios. Vamos a tener que configurarlo, vamos a tener que concretarlo en el acuerdo individual. Es una cuestión que va a tocar directamente el tema de prevención de riesgos y debemos huir de fórmulas genéricas. Es decir, vamos a tener que, además de concretar el domicilio, obligar y concretar en el acuerdo individual al trabajador a que nos notifique cualquier cambio de domicilio, cualquier cambio del lugar de prestación de servicios. Es más, es recomendable que se someta a autorización de la empresa. Es decir, yo en el acuerdo individual como empresario te autorizo a prestar servicios en régimen de teletrabajo en este concreto domicilio. Si se diera un cambio de domicilio, me lo vas a tener que notificar. Si yo lo autorizo, no habrá ningún problema. Si yo no lo autorizo, es conveniente que recoja en ese acuerdo que será reversible el sistema de régimen de trabajo a distancia. Siempre un poco para que mantengamos las facultades empresariales en caso de cambio de domicilio. En cuanto a la pregunta número 36, la identificación de un problema de salud asociado al trabajo a distancia, hablamos de ergonómico psicosocial, ¿podría ser un motivo suficiente para exigir una reversión parcial e incluso total? La respuesta es que sí,
Primero, tendremos que acreditarlo a través del servicio de prevención que hay un nexo causal entre el riesgo ergonómico psicosocial con el teletrabajo. Va a ser muy importante para que podamos ejecutar esa reversibilidad que lo hayamos recogido en el acuerdo individual, en el convenio colectivo o en el acuerdo colectivo. Es decir, pongamos expresamente que en el caso de que la empresa detecte que hay un riesgo para el trabajador, el acuerdo será reversible y tendremos que tener muchísimo cuidado con aquellos supuestos en los que la reversión traiga a causa de una mala praxis preventiva de la empresa. Es decir, cuando evitemos reconocer abiertamente o evitemos aquellos casos de reversión en los que se deba a que la empresa no ha podido garantizar los medios de seguridad del trabajador, porque en estos supuestos lo más probable es que se persone la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y pida explicaciones respecto de la garantía de esas medidas de seguridad. En cuanto a la pregunta número 37, ¿es de aplicación la regulación en materia de PRL a las empresas respecto de las que no es aplicable el Real Decreto 28 por tener implementado el trabajo a distancia vinculado a situación COVID-19? Es decir, ¿es aplicable a aquellas empresas recogidas en la disposición transitoria tercera que están aplicando teletrabajo como consecuencia del COVID? No hay pronunciamiento expreso en el Real Decreto, pero nuestro criterio es que seamos proactivos, es decir, huyamos de fórmulas genéricas, huyamos de autoevaluación. Si estamos hablando de un porcentaje alto de régimen de trabajo a distancia, mantengamos las mismas medidas de seguridad en materia de prevención de riesgos laborales que si no tuviera relación con el COVID. Pasamos a la siguiente pregunta, entrando en el bloque de negociación colectiva. ¿En qué aspectos del trabajo a distancia se prevé la posibilidad de su regularización mediante la negociación colectiva? Bueno, aquí no me voy a detener mucho para no perder tiempo, pero vais a ver que tenemos toda una serie de aspectos que pueden recogerse en negociación colectiva, prácticamente todos. Luego veremos en la siguiente pregunta cuál es el que tiene prioridad respecto al acuerdo individual, pero bueno, a efectos únicamente informativos, pues ahí habéis visto el listado que incluye pues, todas las materias. Como decía, la pregunta número 39, dicha remisión a la negociación colectiva constituye una reserva de su regulación o cabe en defecto de convenio o acuerdo colectivo su regulación mediante la autonomía individual. Muy importante, ya como anticipaba Tatiana, el Real Decreto 28 siempre suele hablar, cuando se refiere a negociación colectiva, habla del término podrá, es decir, habilita, es perfectamente posible que haya una ausencia total de norma colectiva al respecto, tanto convenio como acuerdo colectivo. Cabe la posibilidad de que la empresa recoja este régimen únicamente vía acuerdos individuales y no a través de la negociación colectiva. Como decía antes, únicamente, y esta es la materia a la que me refería, hay una materia que es el ejercicio de la reversión en la que la norma colectiva tiene prioridad o prevalencia frente al acuerdo individual. Sobre el resto de materias tendría prioridad el acuerdo individual. Tengamos esto muy en cuenta. Pregunta número 40. ¿Qué alcance deberá tener la participación de la representación de los trabajadores a la que el Real Decreto Ley 28 se remite en distintos apartados del trabajo a distancia? Bueno, pues aquí para que sea útil para vosotros y hemos recogido en un único bloque cuáles son todas las posibles participaciones que puede tener la RLT en esta materia y son las siguientes. En primer lugar, instrucciones en materia de protección de datos y seguridad de la información. En segundo lugar, criterios de utilización de los dispositivos digitales. Y en tercer lugar, la política interna en materia de derecho a la desconexión y acciones de formación y sensibilización del personal. Muy importante. Tiene esta participación de la RLT en esas tres materias, es decir, hasta dónde estoy exigido como empresario a dejar participar a la RLT. Pues vamos a ver que respecto de las dos primeras va a ser únicamente necesario la emisión del informe previo del artículo 64.5 del Estatuto. Así lo ha validado en situaciones similares el Tribunal Supremo en su sentencia del 13 de septiembre de 2016. Por lo tanto, en estos dos casos, los dos primeros, no es necesaria ni la consulta ni la negociación efectiva. Ahora, en el tercero de los casos, respecto a la política interna de desconexión, sí que es necesaria la audiencia previa prevista en el artículo 68A del Estatuto. Pasaríamos a la pregunta número 41. ¿Cuál es la consecuencia del incumplimiento de este trámite con la RLT? No doy la consulta o la consulta está viciada. En primer lugar,
automáticamente estaríamos hablando de la sanción administrativa del artículo 7 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, que establece una multa que va desde los 626 euros hasta los 6.250. Ahora bien, lo que a nosotros nos interesa, ¿podría afectar el hecho de que yo no deje participar a la RLT en estas 3 materias que indicamos en la pregunta 40? ¿Podría afectar a la propia efectividad de la medida empresarial de régimen de trabajo a distancia? ¿Podría implicar la nulidad de la medida? En principio, nuestro criterio es que no, pero tendremos que ser prudentes hasta que existan pronunciamientos judiciales que así lo confirmen. Y en cuanto a la pregunta número 42, ¿qué derechos específicos de información, documentación y recursos en materia de trabajo a distancia se reconocen a la representación legal de los trabajadores? Bueno, pues aquí tampoco me voy a detener mucho. A los trabajadores habrá que hacerles llegar una copia de los acuerdos individuales de régimen de trabajo a distancia, habrá que hacerles llegar cualquier información relativa a puestos vacantes, en este caso presenciales, es decir, en el momento que haya alguna vacante de un puesto presencial, debemos ponerlo en conocimiento de la RLT a los efectos de que si hay alguien en régimen de trabajo a distancia que quiera reincorporarse a nivel presencial y así lo permita el acuerdo individual vía reversibilidad, pues que lo ponga en conocimiento de él, ¿no? Pasaremos a la siguiente pregunta. Hablamos ya del bloque de modalidad procesal. Pregunta número 43, ¿cuáles son las pretensiones ejercitables a través de este nuevo procedimiento? Como sabéis, el Real Decreto 28 ha establecido un nuevo procedimiento en el artículo 138 bis de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Vamos a distinguir 3 tipos de procedimientos en función de la materia, ¿no? Este procedimiento nuevo, el 138 bis, tiene 3 tipos de materias. La petición del trabajador de acceso al trabajo a distancia, siempre condicionado a la existencia de normativa colectiva o acuerdo individual. Luego lo desarrollaré un poco más, pero básicamente, para que tengamos claro, el trabajador va a poder exigir acceso al teletrabajo siempre y cuando esté condicionado en la norma colectiva o acuerdo individual o cuando, como decía Tatiana, hay algún supuesto de adaptación de jornada, conciliación de la jornada, etc. En segundo lugar, hablaríamos de la petición del trabajador de reversión, es decir, cuando el trabajador está en régimen de trabajo a distancia y quiere volver a la forma presencial, tendría que acudir también a este procedimiento recogido en el 138 bis. Y, por último, la petición del trabajador de modificación de las condiciones pactadas en el acuerdo individual de trabajo, que haya sido rechazado por la empresa. Luego veremos qué recomendaciones haremos en relación a la negativa a la modificación de esas condiciones. El segundo tipo de proceso, el ordinario, que este sí que es recurrible, es decir, en el procedimiento que veríamos anterior no cabría recurso frente a la sentencia que dictase el juzgado de lo social. En el proceso ordinario, como sabéis, sí que cabe recurso de suplicación y aquí en las materias son pues, la calificación del trabajo como a distancia o no, la prioridad de los trabajadores a distancia para ocupar puestos presenciales, las vacantes que indicaba antes, la dotación de equipos y el abono de gastos, el horario flexible, la validez de las cláusulas del acuerdo individual. Y por último, nos iríamos a la vía del 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que es el previsto en casos de ejercicio de derechos de conciliación de vida personal, familiar y laboral, el supuesto que indicaba Tatiana. En cuanto a la pregunta número 44, ¿qué naturaleza tiene el plazo de 20 días hábiles establecido para el ejercicio de la acción y cómo se computa? Pues hablamos de un plazo de caducidad. El objetivo de la norma es dotar de cierta urgencia a la reclamación del trabajador, a la que veíamos en el artículo 138 bis, que sea lo más rápida posible. Veremos cómo se traducen estos plazos. Luego veremos un pequeño esquemita para que tengáis de forma muy visual los plazos que hay en este tipo de procedimiento. Y empieza a contar este plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente a que el trabajador tenga conocimiento cabal de la decisión empresarial. El tenor literal es a partir de que la empresa le comunique su negativa o su disconformidad con la propuesta realizada por la persona trabajadora. La pregunta número 45, ¿es exigible en este nuevo procedimiento la sustanciación de acto de conciliación administrativa previa? La respuesta es que sí. Tendremos que ir a SMAC siempre que el trabajador impugne este tipo de medidas y es curioso, ¿no? que en este tipo de materia no se haya incluido excepción a SMAC previstas en el artículo 64 de la ley reguladora, ¿no? La pregunta número 46, ¿podrán acumularse otras acciones a la ejercitada a través de este nuevo procedimiento? La respuesta es que sí. Hablaremos sobre todo en estos casos de reclamaciones de daños y perjuicios junto con la reversión del trabajo. Aquí, como ya me adelantaba, como el trabajador va a tener la posibilidad de, además de pedir la reversión
pedir una indemnización por daños y perjuicios por no haber accedido el empresario a dicha reversión, vamos a tener que tener muchísima prudencia, muchísima cautela a la hora de denegar las peticiones del trabajador. Estaremos en el mismo supuesto del de la adaptación de jornada del 34.8. Es decir, no demos una negativa infundada, seamos proactivos y cuando contestemos y neguemos la posibilidad de revertir la situación de teletrabajo o modificar la situación de teletrabajo, argumentémoslo, démosle motivos del mismo modo que haríamos con la llamada jornada a la carta, ¿no? Pasamos a la siguiente pregunta, la número 47. ¿Podrá el trabajador solicitar la adopción de medidas cautelares? No me detengo aquí, la respuesta es que sí, se ha recogido expresamente en el artículo 79 de la ley reguladora. La pregunta número 48, y este es el esquema que os comentaba, ¿qué especialidades y dinámica se establecen para el nuevo procedimiento? Como veis, el procedimiento tiene carácter urgente y de tramitación preferente. Habría 5 fases. La primera sería la petición del trabajador de acceso, reversión o modificación y la empresa se niega a ello o manifiesta disconformidad. La segunda fase es cuando el trabajador tendría el plazo que decíamos de 20 días hábiles desde que la empresa rechaza su propuesta de trabajo a distancia. Una vez admitida a trámite la demanda, que el juzgado va a tener la posibilidad de solicitar informe a la inspección de trabajo. No es un medio de prueba no vinculante, pero es muy posible que el juez o jueza pida un informe que verse a qué se debe la negativa o disconformidad de la empresa. El acto de la vista teóricamente debería señalarse en los 5 días siguientes a la emisión de la demanda y la sentencia dictarse en un plazo de 3 días. Veremos estos plazos cómo se traducen en la realidad, pero esta es la previsión normativa. En cuanto a la pregunta número 49, ¿cuál podrá ser el contenido del fallo de la sentencia? Y aquí es muy importante distinguir entre conflicto jurídico y conflicto de intereses. Nos vamos a encontrar con muchísimas demandas de trabajadores que buscan la adscripción al régimen de trabajo a distancia sin que haya ninguna norma colectiva, ni ningún acuerdo colectivo, ni ningún acuerdo individual que lo sustente. Es decir, vamos a tener muchas situaciones en las que vamos a tener pretensiones que no se fundan en ningún tipo de acuerdo y otras que sí. Entonces, en respecto de este primer bloque de trabajadores que se limitan a pedir el régimen de trabajo a distancia sin existir ningún tipo de acuerdo que lo habilite o estando excluido expresamente, pues tratarse, por ejemplo, de un puesto de trabajo que es necesario que sea presencial, nos vamos a encontrar ante un conflicto de intereses, ante el cual el juez no va a poder pronunciarse. Es decir, el juez únicamente va a poder dictar sentencia en situaciones en las que exista un acuerdo individual, un convenio o un acuerdo colectivo y le permita interpretar las clausas recogidas en ese tipo de acuerdo y si el trabajador tiene o no derecho al régimen de trabajo a distancia. Como decía Tatiana al principio, es un régimen absolutamente voluntario y el trabajador no lo puede imponer de forma unilateral, con la excepción, como decía Tatiana, pues del régimen de conciliación vinculado un poco al 34.8, ¿no?, del estatuto. Y por último, cabe recurso de suplicación por motivo de fondo contra la sentencia que dicte. En principio, la sentencia, como decía, no es recurrible, pero sí cabría recurso de suplicación contra el pronunciamiento de la pretensión que hablábamos de ejemplo, ¿no?, de la acumulación de daños y perjuicios. Es decir, si la cuantía pedida por el trabajador como daños y perjuicios supera los 3.000 euros, en ese caso sí que cabría recurso de suplicación. Con esto daría por terminado el segundo bloque. Creo que nos quedan 20 minutos para atender cuestiones que se os han podido plantear a lo largo de la presente exposición. Muchas gracias, Pablo. Vamos a iniciar pues el coloquio. Tatiana, si quieres abrir cámara también para poder responder. Gracias. Bueno, hay un par de preguntas en el chat. Lo que os decía al principio, os animo a que las pongáis en el chat y yo se las voy trasladando a Tatiana y a Pablo. Pablo, la última pregunta que han hecho, Cristina, dice: en nuestra empresa estamos algunos en teletrabajo por no poder mantener la distancia de 1,5 metros en la oficina y lo iniciamos en marzo, por tanto, como medida de contención sanitaria. Entiendo que en esa ley no es aplicable, que esta ley no es aplicable y que no hay que firmar acuerdo. ¿Tenemos que seguir sin regularlo?
Tatiana, ¿contestas tú o yo? Lo que tú quieras. Sí, no, como esta parte, si queréis, se refiere a la parte que he explicado yo, efectivamente, el Real Decreto Ley, como decíamos, no aplica a las situaciones de trabajo a distancia efectuados durante el COVID. Obviamente dependerá de las partes, de la voluntad que tengan o no de seguir manteniéndolo en el tiempo para regularlo o no, pero en principio estaría fuera esta situación del deber de formalizar ese acuerdo individual y no entraríamos dentro de esa disposición transitoria. Insistir simplemente en que el hecho de que el trabajo a distancia dentro de COVID no esté vinculado expresamente por este Real Decreto Ley no implica, como hemos visto, que la empresa no tenga que dotar a los trabajadores de las herramientas, medios informáticos, garantizar asistencia informática y demás, ni tampoco que no haya gastos que haya que compensar. Por lo tanto, a pesar de que no sea necesaria hacer esa adaptación, si hay voluntad por ambas partes, o sobre todo si la empresa empieza a tener reclamaciones de compensación de gastos o inquietud sindical, vamos a llamarlo así, pues bueno, obviamente se podrá tomar el contenido del Real Decreto Ley 28/2020 como referencia. Gracias, Tatiana. Había otra pregunta por parte de Patricia, que cuando se hablaba de la prevención de riesgos laborales y de la posibilidad de la autoevaluación en materia de prevención, ¿quién determina si el trabajador está capacitado, preparado para hacer esa autoevaluación? Sí, me encargo yo, que este es mi bloque. En primer lugar, tenemos que atender a las circunstancias del régimen de teletrabajo, porque es posible que estemos hablando de un trabajo de oficina que implique a lo mejor menos complicaciones que otro tipo de trabajo. Y luego tendremos que atender a la formación que tenga el trabajador. Es decir, ¿el trabajador está capacitado para trasladarme a mi empresa? ¿Cuáles son los riesgos? O sea, ¿cuál es la evaluación de su puesto de trabajo? Porque si no está capacitado, lo ideal es que acudamos, como decía, a la visita presencial. Si estuviera capacitado o si tuviéramos nosotros la posibilidad de darle un curso, una formación para que lo estuviera y que nos pudiera trasladar de forma eficaz y real las condiciones en las que está prestando servicios en régimen de teletrabajo, no habría ningún problema. Pero siempre tengamos en cuenta las circunstancias, porque hay muchas situaciones en las que el trabajador, a pesar de que sea un régimen a distancia, no está capacitado para trasladarme la información con cierto detalle y voy a necesitar que el servicio de prevención actúe y se persone. Gracias, Pablo. Había una pregunta sobre el plus de transporte que ya has contestado en tu intervención, pero había otra relacionada con el plus de peligrosidad. Si también el trabajo a distancia supondría perder ese plus de peligrosidad. El plus de peligrosidad, si va asociado a la prestación de servicios presenciales que implica pues, un cierto peligro y con motivo del cambio a la situación de trabajo a distancia, ese peligro desaparece. No se me ocurre ningún ejemplo en el que el plus de peligrosidad desaparezca. Es decir, si está recogido, y pongo un ejemplo, ¿no? El plus de peligrosidad en un trabajo que es de oficina y el trabajador va a prestar el mismo servicio, pero en su domicilio, el plus de peligrosidad tendrá que seguir abonándose. Ahora bien, si estamos hablando de un puesto de trabajo de cantera que pasa a ser un trabajo de oficina, que me cuesta mucho imaginarme un ejemplo, pues el plus de peligrosidad obviamente ya no tiene ningún tipo de sentido. Claro, yo creo que ahí igual lo que ha podido pasar, y si no la persona que ha hecho la pregunta a lo mejor puede darnos más información, ¿no? Lo que ha podido pasar es que sea una persona que durante una parte de su jornada sí que esté, que el trabajo sea presencial, sí que esté sujeto a ciertos peligros y que luego tenga una parte a lo mejor administrativa de rellenar informes y demás y que esa parte más administrativa la haga ahora desde su domicilio. Pero el hecho de ahora teletrabajar, como bien decía Pablo, en vez de que esa parte administrativa la esté haciendo en las oficinas de la empresa, no implica que haya desaparecido el riesgo. Y por lo tanto, si ese plus de peligrosidad lo cobraba antes, lo debería seguir cobrando ahora, porque no está tan relacionado, insisto, con esas funciones administrativas que ahora a lo mejor puedo hacer en casa, sino con esa labor más peligrosa que hace en el centro de trabajo. Como decíamos, hay veces que hay conceptos que se han mantenido en el tiempo, que los trabajadores venían cobrando por convenios colectivos que les aplicaban anteriormente, sucesiones de empresa y demás. Habrá que ver en cada caso concreto
a qué corresponde exactamente o qué justifica el abono de ese plus o ese complemento. Muchas gracias. Olga os pide vuestra opinión sobre la consideración de accidente de trabajo o enfermedad profesional en el trabajo a distancia. En este caso, si el accidente de trabajo se produjera con motivo de la prestación de servicios durante la jornada, sin perjuicio de que se produzca en su domicilio en el régimen de trabajo a distancia, es accidente de trabajo. Estamos hablando de enfermedad profesional, accidente de trabajo con ocasión de la prestación del servicio. Otra cosa es que el accidente se produjera ya fuera de la jornada, ¿no? Pero ya estaremos hablando de la doctrina que hay actualmente, ¿no? Vinculado o no en función de si el trabajador está prestando servicios. Vamos a tener casos en los que el trabajador pues, va a tener algún tipo de accidente y no vamos a poder probar si se ha producido o no durante la jornada. Pero si efectivamente hablamos de un riesgo ergonómico que perfectamente se ha podido producir durante la prestación de servicios en casa, pues se tratará de un accidente de trabajo. Pablo, ¿tendría que ser producido ese accidente en ese espacio dentro de la vivienda que se ha indicado en el acuerdo que va a ser el utilizado como lugar de trabajo, no en cualquier parte de la vivienda? Depende. No es necesario que se dé exactamente en ese lugar porque es posible que el trabajador se desplace al cuarto de baño durante la jornada, igual que lo haría en la empresa, con lo cual no hay una limitación física espacial a esa zona, pero obviamente si el accidente de trabajo se produjera fuera del domicilio durante la jornada y el trabajador no tendría ninguna justificación para encontrarse fuera del domicilio, pues la empresa podría desvirtuar la existencia de un accidente de trabajo relacionado con la prestación. Seguimos, pues. Visitación pregunta, por temas de conciliación familiar, ¿puede un trabajador exigir hacer teletrabajo? La respuesta es positiva, me temo. Dentro de ese derecho de adaptación a la jornada, entre otras razones, por la conciliación de la vida familiar y laboral, que no personal, el trabajador sí que puede solicitar la modificación a un régimen de teletrabajo, de trabajo a distancia, ya sea con carácter parcial o con carácter total. Como decíamos, es muy importante que la negativa de la empresa, puesto que va a estar sometida casi seguro a decisión judicial y que además esa sentencia no es recurrible, que la respuesta de la empresa sea o esté totalmente razonada, que sea muy objetiva y que se establezcan claramente las razones por las que no se puede acceder a esa petición, bien en ese momento determinado, bien en un momento posterior, ¿no? Puede existir una respuesta de la empresa que diga, mira, o sea, pues la primera persona que me plantea el teletrabajo después de la pandemia. Creo que esto ya no será posible, pero antes podía pasar que una persona lo solicitara y que a lo mejor fuera la primera persona de una empresa en solicitar el trabajo a distancia, ¿no? Y que la empresa no estuviera totalmente en contra, pero que dijera, bueno, danos un tiempo para pensar cómo lo vamos a organizar, para informarnos y demás, y a lo mejor dar una respuesta, digamos, que sea más condicionada. Desde luego nosotros nos lo encontramos en el juzgado, sobre todo cuanto mayor es la empresa, mayor es la dificultad que nos encontramos, digamos, defendiendo a la parte demandada, defendiendo a las empresas, en justificar que una empresa, insisto, grande o que se le presumen ciertos medios y ciertas competencias digitales, no pueda acceder a este tipo de trabajo, aunque sea de manera parcial. Vale, creo que por aquí hay alguna preguntita más. Sí. Cristina dice, disculpad la insistencia, si no es de aplicación esta ley porque sea por COVID, bueno, Cristina era la persona que preguntaba si aplicaba en su empresa puesto que estaban en teletrabajo por los motivos del COVID, ¿no? Entonces, comenta, si no es de aplicación esta ley porque estamos por COVID en teletrabajo, ¿la empresa no está obligada a compensar gastos al trabajador? Por ejemplo, electricidad, wifi, etcétera. Vale, aquí lo que he explicado, que igual no ha quedado muy claro, porque la ley deja, digamos, para el teletrabajo por COVID, la ley deja la puerta abierta a que el trabajador pueda reclamar esos gastos mayores que ha tenido que hacer, si los acredita, y siempre y cuando no hubieran sido compensados previamente. Me estoy imaginando, por ejemplo, si yo tuviera ahora que defender a una empresa, ¿no? Como decía Pablo, hay empresas que aunque estuvieran los trabajadores en teletrabajo han mantenido el plus transporte.
pues bueno, a lo mejor una de las opciones o de las líneas argumentativas por parte de la empresa sería decir que se ha mantenido el plus transporte precisamente para compensar estos gastos. Tendríamos que ver cuál es la situación. Por lo tanto, y por ser clara, Cristina, la empresa, el trabajador deberá demostrar que esos gastos han existido, que no han sido compensados y podrá reclamarlos. Pero no existe una obligación hoy por hoy de que la empresa en un plazo determinado tenga que acordar con el trabajador cuál es la compensación de los gastos del trabajo derivado por COVID. Diferente es la dotación de medios informáticos. Es decir, si tú has estado trabajando desde tu casa, la empresa debería haberte proporcionado los medios, vamos a decir, mínimos para poder desarrollar tu trabajo a distancia, el ordenador, una silla, una mesa. Bueno, ahí habrá que ver exactamente cuál ha sido la comunicación del trabajador con la empresa acerca de los medios que él ya disponía, ¿no? en su casa y bueno, y analizarlo. Está Cristina, claro, por favor, contéstame si aquí está más claro. Lo vemos. A ver, bueno, pues vamos continuando. Hay una persona con la mano que ha pedido paso, pero si me lo permites, acabamos las preguntas del chat y luego ya damos paso a las personas que queráis intervenir. Pepe dice, en estos tiempos de COVID, ¿cómo huir de la autoevaluación? Además de que el trabajador se puede negar a la visita a su domicilio, quizás aumentemos los riesgos de contagios. Aquí, como decía, no hay regulación expresa por parte del Real Decreto 28, con lo cual, en principio, si no acudimos al domicilio con el servicio de prevención, no hay incumplimiento imputable a la empresa, no hay ningún artículo que nos obligue a prescindir de la autoevaluación, pero como decía, es muy recomendable, sobre todo si estamos hablando de COVID, entiendo que es un régimen de trabajo a distancia del 100% o rotativo a lo mejor, pero en un porcentaje muy alto, con lo cual es recomendable pactar con el trabajador la asistencia del servicio de prevención y la evaluación del puesto de trabajo. Si se niega, pues efectivamente, como no es necesario por régimen COVID fijar un acuerdo individual, pues no vamos a poder obligarle, no vamos a poder acceder a su domicilio por la fuerza, ni vamos a poder revertir la situación de teletrabajo, pero sí que es recomendable, sobre todo en aquellos supuestos, como decía, en los que el porcentaje de jornada en régimen de teletrabajo es muy alto, pactar con el trabajador una evaluación completa del puesto de trabajo. También podemos huir de esta visita presencial a través de la formación. Si el trabajador recibe un curso muy específico que le permita evaluar y conocer los riesgos de su puesto de trabajo, pues no va a ser necesaria esa intervención directa del servicio de prevención. Tatiana, Cristina confirma que está aclarada la pregunta y hay un par de preguntas relacionadas con posibles accidentes de trabajo cuando el trabajador en teletrabajo, por ejemplo, se prepara la merienda. Dicen, con respecto a accidentes en el domicilio, ¿se consideraría accidente de trabajo el hecho de que un trabajador se corte preparando el bocadillo para merendar? O Conchita que pregunta si también un corte por la preparación del desayuno durante el tiempo acordado para prestar servicios en un trabajo de 100% a distancia sería accidente de trabajo. Si conviene establecer, perdona Pablo, pregunta también en relación con esto, si conviene establecer limitaciones a la realización de actividades que puedan suponer un riesgo no inherente al puesto de trabajo. Muy bien apuntado esta última recomendación. Como decía en la anterior pregunta, es importante que determinemos cuáles son las tareas que puede realizar el trabajador durante su jornada. Es decir, tratemos de limitar cuáles son aquellas actividades propias del puesto de trabajo. Evidentemente, estamos en terreno desconocido, luego tendremos que estar a los pronunciamientos judiciales, porque evidentemente yo me imagino el supuesto que planteaba, ¿no? Un corte durante la hora del almuerzo porque el trabajador ha ido un momento a la cocina a prepararse un bocadillo. ¿Sería considerado accidente de trabajo a pesar de que la empresa haya puesto como limitación que el trabajador no se puede levantar de su silla y no puede utilizar herramientas que puedan ser peligrosas? Pues es perfectamente posible que un juzgado determine que es accidente de trabajo, igual que lo haría en una oficina de forma presencial cuando un trabajador pues se corta al ir un momento a la cocina a prepararse el almuerzo, ¿no? Pero sí, es recomendable. Yo creo que es bastante interesante que en el acuerdo individual se delimiten cuáles son las actividades.
Viéndola desde la óptica positiva, nos vamos a evitar el accidente in itinere. El trabajador se va a despertar directamente en su puesto de trabajo, por ser positivo. Sí, sí. Plantean también, Luis Miguel, entendemos que aún se pueden hacer nuevos teletrabajos causados por el COVID hasta la declaración del fin de la pandemia. Esta es una muy buena pregunta a la que no tenemos una respuesta que no deba ser matizada, ¿no? Yo personalmente creo, viendo cómo es la regulación, que si una vez que ya tenemos el Real Decreto Ley de Trabajo a Distancia, una empresa después de su publicación intenta escabullirse de la regulación alegando que un trabajador pasa ahora a situación de teletrabajo por COVID, lo veo complicado. Creo que puede ser complicado defender que ya no esté incluida en la regulación del trabajo a distancia. Cosa diferente es que este trabajador a lo mejor ya estuviera afectado antes por una situación del teletrabajo, que de manera temporal se ha retornado al trabajo presencial, que haya ocurrido algo dentro de la empresa o en su entorno, digamos, por ejemplo, pues no sé, algún brote, que estemos en una de las ciudades, uno de los barrios en los que se han impuesto nuevas medidas de confinamiento y que por esas nuevas medidas volvamos atrás. Como os decía, el teletrabajo derivado por COVID, bueno, podemos saber cuándo empieza, sobre todo aquellos trabajadores que empezaron en marzo o abril, ¿no? Al principio. Pero claro, esperar a que se declare el fin de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud o a que tengamos una vacuna e insistir en que eso es teletrabajo derivado del COVID, creo que es difícil, sobre todo en aquellos casos en los que el trabajador con anterioridad al día de hoy, por ejemplo, no ha estado antes en situación de teletrabajo. Gracias, Tatiana. Olga también plantea, en la evaluación de riesgos, ¿serviría que el trabajador realizara un reportaje fotográfico o por vídeo de la ubicación y de los medios que dispone como complemento a la autoevaluación? Sí, sería de hecho muy interesante. Como decía, todas estas cuestiones, además de recogerlas en vídeo y fotos, que está muy bien de cara a que la empresa tenga conocimiento, hay que documentarlas en el acuerdo individual. Pongamos una serie, cuáles son los elementos de los que dispone el trabajador, cómo están dispuestos a los efectos de que si produce cualquier variación de lo ahí establecido, o bien el trabajador tenga la obligación de notificarlo y pedir la autorización al empresario, o bien si se produce un accidente en circunstancias distintas, el empresario puede argumentar que no se debe a responsabilidad suya, no es un incumplimiento por su parte de las medidas de seguridad. Había una pregunta al principio del todo que he olvidado trasladárosla, porque yo ya contesté en el chat, y es que alguien preguntaba si aplica esta norma al personal de la administración pública. Luego hay alguien más ahora que también comenta esta cuestión, si lo queréis aquí. Claro, no, el personal de la administración pública, como veo que además señalan en el chat, no está regulado, no está afectado por este Real Decreto Ley 28/2020. Sí que es cierto que se publicó el 29/2020 para el personal de la administración, pero que, como bien señalan en el chat, es totalmente parco, ¿no? Creo que es obviamente algo deliberado por parte de la administración, que ahora mismo no tiene medios para afrontar la misma regulación que tendrían las empresas, ¿no? Imaginemos que ahora tuvieran que dotar de ordenadores y de estos medios de trabajo, como decíamos, del ordenador, la pantalla, la mesa, la silla, hacer la autoevaluación de la cantidad de personal laboral y funcionario, pues obviamente tenemos ahí una rara avis dentro del teletrabajo, y es que no le aplica al personal que esté al servicio de las administraciones públicas. Y hay una última pregunta por parte de Margarita, que pregunta por el control del registro horario dentro de esta modalidad del teletrabajo. ¿Cómo se va a controlar? Pues a través de medios telemáticos. Obviamente, si tenemos un trabajo a distancia, dejadme igual volver un poco atrás. Dentro de esas concepciones de trabajo a distancia tenemos dos que son diferentes. Digamos, el trabajo a distancia es aquel que, como hemos visto, se realiza dentro de un periodo de 3 meses, al menos el 30% desde el domicilio del trabajador. Y ese trabajo a distancia lo solemos equiparar al teletrabajo porque asumimos que el trabajador que presta servicios desde su casa lo hace con medios telemáticos. Lo hacemos con un ordenador, con una tablet o lo que sea, ¿no? Pero el trabajo a distancia no necesariamente debería ser teletrabajo. En el caso, por ejemplo, que hablábamos antes, de que alguien a lo mejor vaya
pues no sé, una persona de prevención de riesgos que vaya 3 días a la obra y luego haga 2 en casa. A lo mejor cuando está en casa no utiliza ordenador, eso sí que sería trabajo a distancia, pero no sería teletrabajo, ¿no? Pero asumiendo que la situación general es de que el trabajo a distancia se desarrolla con herramientas informáticas y que por lo tanto vas a tener un ordenador, obviamente el registro horario debe garantizarse también para los trabajadores que estén a distancia. No hay nada en la norma que los exima de ese control horario y por lo tanto probablemente lo más sencillo será habilitar algún tipo de herramienta informática para que el trabajador pueda fichar o que se registre el tiempo que está conectado a una determinada plataforma. Lo que hay que establecer es, hemos visto todos, ¿no?, durante la pandemia, que al final el horario de trabajo se alarga, sí, o es lo habitual cuando uno está en casa. Entonces, por eso decíamos que se puede pactar determinada flexibilidad horaria o determinados tiempos de disponibilidad. Y será muy importante fijar cuándo el trabajador está disponible y cuándo está trabajando, precisamente para el registro de jornada y garantizar que no haya horas extraordinarias que la empresa no esté controlando. Pero tiene que garantizarse y tiene que regir y esto está plenamente en vigor. Gracias, Tatiana. Estamos en hora y por ser respetuosos con el horario, traslado la última pregunta que hay en el chat. Interviene la persona que había levantado la mano, que ahora no consigo ver quién era, pero sí está por ahí y ya lo dejaríamos aquí. Cristina pregunta, cuando sí aplique esta ley, ¿el acuerdo debe firmarse antes de iniciarse o qué plazo hay? Y si se debe remitir copia al INS. El acuerdo tiene que firmarse con el trabajador antes de que comience el trabajo a distancia. Si estamos en una situación en la que ya teníamos el trabajo a distancia implantado, digamos, con carácter previo a COVID, el plazo de adaptación es de 3 meses a partir del 13 de octubre. Y debe remitirse una copia a los representantes legales de los trabajadores. Muy bien, pues no consigo, ya digo, no veo quién había antes pedido paso. Si estás por ahí, había una mano levantada hace un tiempo. Y ahora veo que también pide turno de palabra Mercé. Pues Mercé, adelante. Puedes activar tu micrófono. ¿Mercé? Acaba de poner en el chat que había sido un error, no tiene preguntas. Ah, vale, perdón, que no lo he visto. Muy bien, pues, bueno, me sabe mal porque hay una última preguntita, la hacemos y ya cerramos, ¿de acuerdo? Que en relación con el registro horario, no sé si lo estás viendo, Tatiana, dicen que está resultando habitual que nos comuniquen olvidos en el registro a la entrada o a la salida o todo el día. ¿Podemos considerarlo una ausencia al trabajo si no hay fichajes en un día determinado? Menuda pregunta. Menuda pregunta, efectivamente. Creo que antes de considerarlo ausencia como tal, incluso sancionable, ¿no?, porque si al final un trabajador no acude a su puesto de trabajo, esto es sancionable. Creo que es necesario seguir con carácter previo un determinado procedimiento, ¿no? Es decir, hacer un recordatorio de lo importante que es esto, oye, que tenéis que fichar. Si alguien se ha olvidado, que nos mande un mail al final de la jornada, a lo mejor establecer algún tipo, sobre todo si el fichaje es telemático, ¿no?, establecer algún tipo de mecanismo digital para que avise al trabajador, no has fichado, tienes que fichar. Obviamente nada nos va a garantizar que eso sea totalmente fiable, pero claro, le estamos dejando la herramienta de fichaje al trabajador, ¿no? Habrá que ver los casos de la empresa. Si es una empresa en la que, por ejemplo, nosotros siempre recomendamos que las horas extraordinarias tengan que autorizarse. Entonces, si un trabajador ficha después porque dice que ayer se le ha olvidado, pero no ha solicitado horas extraordinarias, pues está claro que como mucho podrá fichar su jornada habitual. Llegado el caso, si después de hacer todo esto nos encontramos con que hay un trabajador que de manera insistente no ficha el trabajo y no tenemos conocimiento de que ha trabajado ese día, sí que se podría considerar que ha habido una ausencia. Pero insisto, si esa persona está en comunicación con su manager, con su supervisor y han tenido una reunión ese día, pues ojo, porque si le sancionamos, él va a tener prueba en contra, ¿no? Pues muchísimas gracias, Tatiana, muchísimas gracias, Pablo. Ha sido la verdad que un lujo teneros. Una explicación yo creo que muy aclaratoria y bueno, y sobre todo también gracias a todos los que habéis participado.
Lo dicho. Bueno, sí, os quería comentar, si os puede interesar a las empresas que estéis con el tema del teletrabajo. En relación con esto, el día 8, porque ahora también habrá que ver cómo conseguir gestionar los equipos en teletrabajo, la gente que tiene que colaborar en remoto. Y el día 8 hacemos una sesión muy práctica dedicada a 2 de las metodologías que se pueden utilizar, Agile y Lean. Os invitamos a participar también vía webinar, porque quizás pues ahora también tendremos que buscar qué maneras, ¿no? Tenemos para conseguir que el trabajo en remoto sea lo más eficiente y eficaz. Y bueno, pues seguimos. Muchas gracias a todos. Cuatro Casas, como siempre, un placer. Gracias, Mavia. Muchas gracias.